Vamos a la segunda parte de la consigna de el trabajo número 4 para dibujo 3, ¿sí? Habíamos planteado hacer dos composiciones cubistas con 4 elementos, con el principio de tratar de ir en contra de alguna manera de la mirada renacentista, en donde se aplicaba el criterio de belleza, en donde había ya una predicción de cómo iba a terminar por el uso de la perspectiva, intuitiva o no, pero estaba esta cuestión de por medio, mientras que el cubismo lo que va a tratar de hacer es reemplazar el criterio de belleza por el de veracidad. Le va a importar no mentir, decir la verdad, ¿sí? Porque para el cubismo la mirada renacentista es fundamentalmente ilusionista y lo que hace es tergiversar esto, que es plano, convirtiéndolo en algo ficticiamente tridimensional. Y el otro aspecto que le interesaba al cubismo es la comunicabilidad, ¿sí? Que se entienda, que se pueda dar más información, que se comunique. Y decíamos, para ello renuncia al criterio de belleza. Ahora bien, el tema, la resultante que tenemos es que yo antes como máximo, como habíamos mostrado en el anterior video, como máximo de un cubo, ¿sí? Antes estoy hablando con la mirada renacentista, podía haber tres caras en simultáneo. Lo girara como lo girara, lo más que podía llegar a ver eran 3 caras. Con el cubismo, ¿sí? Lo ideal es que se vean 5 o hasta 6, siempre y cuando ese prisma sea entendido como prisma, como caja, aunque sea como caja aplastada, pero que sea comprendido de esa manera. ¿Sí? Esa era la condición. Pero ¿cuál es el resultado no deseado por el cubismo? Que la imagen se complejiza en exceso. Antes tenía 3 caras, ahora voy a tener 5. ¿Sí? Y esto para lo que tiene que ver con la imagen, con la idea de totalidad, no es algo positivo. ¿Sí? La idea es que tiene que haber una síntesis. ¿Sí? Por eso es que después de este periodo del cubismo analítico, que va a durar hasta 1914, va a venir uno, ¿sí? De carácter sintético, si se busca la síntesis. ¿Cuál es el otro aporte del cubismo? Porque hay que rescatar el cubismo, volvemos a decir, muchas veces se arrasa con todas las vanguardias como si fuesen todas descalificables. Y la verdad es que el cubismo es de las más valiosas, yo considero que es la más valiosa y ha aportado una mirada distinta. El otro aporte, ¿sí? El otro aporte es este que ponemos acá. La estructura de valor independiente de la forma, ¿sí? Que se opone, ¿sí? Es opuesta a la estructura de valor subordinada a la forma. No queremos decir que el cubismo haya inventado este criterio y que vamos a explicar cuál es, ¿sí? Porque lo van a ver presente en el barroco, ¿sí? Está cuando la forma se diluye en el fondo, eso es estructura de valor independiente de la forma. No lo inventa el cubismo, pero sí lo hace consciente y lo usa de manera pragmática y lo usa con una finalidad estética, no lo usa con una finalidad de veracidad, ¿sí? Ni de focalizar la mirada como sí lo hacía el barroco. Y entonces, ¿sí? Para que ser bien gráficos, ¿sí? Bien gráficos, lo que estamos diciendo es esto. En las mismas obras de Picasso lo vamos a mostrar para ser bien claritos, ¿sí? Esto es una estructura de valor subordinado a la forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el valor, uno dice, bueno, pero acá hay color. Bueno, siempre hay valor, ¿sí? En una pintura, así que el valor, ¿sí? Que está incluido dentro del color, el valor está dentro de la forma, ¿sí? Está, ¿sí? Fíjense, perfectamente recortado, ¿sí? Cada forma tiene un valor diferente del fondo, ¿sí? Que fue lo que hicimos con el trabajo abstracto de alguna manera, ¿sí? Y tiene que ver con una comprensión más clásica, ¿sí? El barroco esto ya no lo va a hacer, dijimos, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta que estamos dando ahora? Bueno, el valor va a ser independiente de la forma. Fíjense que acá el valor no tiene nada que ver con la forma, ¿sí? Y es una estrategia, ¿sí? Para hacer más simple la observación, para que esta cosa abrumadora de cantidad de elementos no se transforme en algo similar al ruido visual. Entonces, lo que se va a hacer es simplificar, ¿sí? Simplificar la forma, ¿sí? Se va a simplificar la propuesta a partir de la estructura de valor independiente de la forma, ¿sí? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Lo vamos a ver, esto obviamente, en el cuadro más trascendente de Picasso, que es el Guernica, ¿sí? Es una forma muy compleja, pero yo, por ejemplo, acá, sin que se vea, voy a tener una mesa.
La mesa no es visible porque el valor de la figura es igual al fondo, ¿sí? Es decir, el valor está disociado de la forma y hace que la forma se rompa. Y hace también que sea más simple, por otro lado, toda la composición, ¿sí? Que podría haber sido mucho más compleja. Si Picasso se hubiera limitado a rellenar las formas que él dibujó con un valor distinto, una forma respecto de otra, seguramente la mirada sería mucho más fragmentada del resultado de lo que voy a tener. Entonces, yendo bien a lo concreto, que es lo que nos interesa a nosotros, yo lo que voy a hacer, inevitablemente, como pasa acá, ¿sí? Como esto que mostrábamos recién, ¿sí? Inevitablemente va a cobrar protagonismo el tema de la línea. La forma va a ser visible por el contorno, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, ¿sí? Que después lo vamos a ir poniendo en las placas, primero vamos a remarcar con línea un poquito más oscuro casi todo el trabajo, ¿sí? Casi todo el trabajo que hicimos lo vamos a remarcar con un contorno un poco más oscuro, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Es hacer un dibujo arriba de este, ¿sí? Esto es un ejemplo, hacer un dibujo, está hecho con línea verde en este caso para que se vea menos, pero yo lo que voy a hacer arriba es un dibujo, ¿sí? No se tiene que ver mucho más, pero quiero que se note bien la diferencia. Entonces yo, por ejemplo, voy a tomar esta dirección y la voy a continuar, por ejemplo. Voy a tomar esta dirección de la asa de la taza esta y la voy a continuar, ¿sí? Voy a tomar esta forma de acá, es decir, lo que voy a hacer es un dibujo abstracto que tome algo de la información de lo de abajo, es conveniente que tome alguna de las direcciones de lo de abajo, ¿sí? Un dibujo abstracto que, igual esto se puede transformar en una receta y no siempre lo deseable es que la obra de arte se transforme en una receta. Yo doy la consigna, digo, la idea es que haga un dibujo abstracto sobre el dibujo cubista, que ese dibujo abstracto tenga algún indicio de lo de abajo. Esto es una cosa muy esquemática, podría ser un dibujo abstracto mucho más libre si se quiere, pero la idea es que el dibujo abstracto no me descomponga en 80 partecitas, que sea más simple que lo que hay abajo, pero puede ser con formas un poco más interesantes, a lo mejor las que yo puse acá, ¿sí? ¿Está? Yo voy a tratar de dibujar algo, ¿sí? Que tenga algún vínculo con lo que está abajo. ¿Qué seguiría después? Bueno, lo que seguiría después sería pensar, ¿sí? En función de lo que habíamos visto con la estructura de valor, y lo vamos a identificar con números, acá sí tratando de que todo este bloque sea distinto de este, distinto de este y distinto de este, ¿sí? ¿Está? Los que están opuestos por el vértice les puedo hacer iguales porque igual va a ser visible la forma, ¿sí? Puede ser 2, puede ser 4, ¿sí? ¿Está? Me fijo también, trato de imaginarme cómo es que quedaría, ¿sí? Está, cómo podría ser, cómo quedaría esto al final, cómo sería visible, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que todo esto va a ser blanco, que todo esto va a ser gris claro, que todo esto va a ser gris oscuro y que todo esto va a ser negro, ¿sí? ¿Cuál sería la resolución mecánica de todo esto? Bueno, la resolución mecánica sería, bueno, perfecto, yo voy a agarrar el gris, voy a agarrar el lápiz negro, voy a pintar todo esto con el mismo valor, ¿sí? Ahora, lo que voy a tener que hacer antes es remarcar los contornos, antes de hacer eso, ¿sí? En el segundo contraste a lo mejor no necesito remarcarlo mucho, en el tercero sí lo voy a tener que remarcar mucho más, y en el cuarto ahí ya va a tener que ser bastante más oscuro. Ahí tengo otra posible estrategia que es a lo mejor la de usar el blanco para la línea, ¿sí? Entonces puedo hacer que el contorno desaparezca, ¿sí? Con el dibujo y después que aparezca, o otra cuestión que a veces hacemos es pasarle liquid a los contornos, ¿sí? ¿Está? No por el blanco solamente, sino porque me va a generar una suerte de relieve, ¿sí? En el cuarto contraste, vuelvo a decir, yo puedo usar algo mucho más oscuro todavía de lo que voy a pintar, ¿sí? Un negro mucho más oscuro del que voy a usar para pintar, o puedo pasarle liquid. Me interesa el liquid no tanto por el blanco, sino por el relieve. Si tengo otro instrumento que me da relieve, lo puedo usar. ¿Por qué? Porque al pintarlo con lápiz negro, ¿sí? Con el lápiz bien oscuro, las líneas van a quedar igual, ¿sí? Esa es una posible estrategia, ¿sí? Puedo usar otra también, o puedo eliminarlo directamente y volver a dibujarlo arriba, ¿sí? Cuando lo dibujo arriba, puedo usar blanco, ¿sí? Puedo usar una línea más oscura todavía, porque acuérdense que el cuarto contraste no implica necesariamente que sea negro, sino simplemente que sea más oscuro que el tercer contraste, ¿sí? ¿Está? Y acá podemos aplicar esto que hemos visto de
el tamaño del soporte en función de la distancia de observación, ¿sí? Son relaciones las que estoy estableciendo, no son medidas absolutas. El cuarto no es negro, así que yo puedo mantener esa diferencia, las diferencias de valor, de acuerdo al tamaño del soporte y la distancia consecuente de observación. Entonces, voy a repasar los contornos fundamentalmente del segundo, tercer contraste, y el cuarto voy a ver cómo lo resuelvo. O le paso liquid, o algo que tenga relieve, o lo elimino y después lo vuelvo a dibujar arriba con línea más oscura, ¿sí? Son las posibilidades. Mecánicamente lo que decíamos, voy a hacer esto, voy a pintar todo esto con el mismo valor, esto con un solo valor, esto con un solo valor, ¿sí? Y así, ¿sí? Con el número 2 y demás, teniendo en cuenta también la distancia de observación. Ahora, tengo variables, ¿sí? Yo tengo variables, vamos a mostrar con algo que se vea a lo mejor más gastado. Yo puedo, por ejemplo, perfecto, pintar esto todo con un gris oscuro, pero en realidad siempre, digamos, se supone que las reglas en el arte no es algo científico, sino que las reglas están hechas para ser desobedecidas también, ¿sí? Y en ese sentido es importante conocerlas. Pero yo puedo, por ejemplo, acá hacer que el valor no se corresponda con la forma, ¿sí? El valor está independiente de la forma, pero acá se me puede ocurrir, sí, decir, no, bueno, pero yo quiero que acá, porque se me ocurre a mí, porque lo decido yo, que el valor esté subordinado a la forma. Entonces esto lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Esta parte la voy a dejar en blanco, ¿sí? No es que la tengo que remarcar más ni nada, sino que esto no lo voy a pintar. ¿Por qué? Porque lo elijo. Puede pasar también que esta parte yo digo, bueno, pero yo quiero que esto se vea más oscuro, ¿sí? Bueno, perfecto, acá también puedo hacer que el valor, ¿sí?, sea independiente de la forma, subordinado a la forma, ¿sí? Es decir, yo tomo esta regla, ¿sí?, pero el arte, volvemos a decir, no es ciencia, es arte, tiene reglas y las reglas se desobedecen también, ¿sí? Yo, en términos genéricos, digo, bueno, el valor va a ser independiente de la forma, pero en algunos lugares donde yo lo decida, puede estar subordinado a la forma. Acá puede pasar, digo, bueno, todo esto va a ser blanco. Bueno, hasta cierto punto, yo digo, bueno, yo quiero que esto se vea un poquito más, porque quiero que esto se destaque un poco más, esto lo puedo hacer en un segundo contraste y esto en un cuarto. De todas maneras, no quita que todo esto se va a ver como un primer contraste, ¿sí?, a pesar de estos detalles, ¿sí? ¿Está? Eso es lo que tiene que quedar en claro. O sea, no alcanza para hacer arte seguir instrucciones, no alcanza con el hacer arte seguir querer quedar bien, ¿sí? Acá el problema con el arte, y es lo que genera angustia, y es lo que uno tiene que acompañar al estudiante, es que tengo varias respuestas posibles y todas son correctas. Y todas son correctas. Cada uno tiene su respuesta. Acá es igual, ¿sí? Yo no estoy dando instrucciones, lo que estamos diciendo es una dirección general. Lo que yo quiero es que haya una estructura de valor independiente de la forma. Entonces termino el dibujo, hago este dibujo abstracto arriba, que trato de que no me fragmente excesivamente la composición, ¿sí? ¿Está? Pero puede ser algo no tan esquemático como esto, puede ser algo distinto. Ahí está el tema de la creatividad. Voy a pensar, acá sí yo aconsejo que pongamos los numeritos para tenerlo bien en claro, ¿sí? Aconsejo después que hagamos la escalita esa que hicimos antes para ver el tamaño respecto, para no perder el contenido anterior, los contenidos son acumulativos, hacemos la escala de acuerdo al tamaño, ¿sí? ¿Está? A ver qué distancia de observación tiene, también voy a elegir la clave de valor, ¿sí? ¿Está? Voy a hacer esa escala, la voy a tratar de hacer en un papelito aparte y después la voy a agujerear como hicimos antes y recién ahí después empiezo a pintar. Pero pinto de manera siempre consciente, ¿sí? No es un trabajo, volvemos a decir, mecánico, es un trabajo que requiere de la permanente decisión, ¿sí? De la permanente decisión y el permanente riesgo también. En todo momento el dibujo puede fracasar, en todo momento el dibujo puede morir también, ¿sí? El dibujo puede ser un desastre. Esa es la tensión y la angustia que siente el artista, ¿sí? Uno se está jugando, es el precio de la libertad, uno se está jugando en cada decisión a arruinar el trabajo o que el trabajo por lo menos siga sobreviviendo, ¿sí? Bueno, eso es lo que va a estar presente. Cuando termino de repasarlo, empiezo a pintarlo, decidiendo esto, ¿sí? Que pase eso. Esto obviamente no se tiene que ver así en negro como está acá. Yo voy a ver los distintos valores, ¿sí? Pero el contorno de esto no se tiene que ver. Sí se van a ver las líneas. Las líneas van a tener un gran protagonismo, ¿sí?, en esta cuestión. Y lo último, ¿sí?, que vamos a decir, ¿sí?, dos cositas. Costó mucho porque está muy marcada la matriz de representar las cosas correctamente, cuesta mucho, ¿sí? Hay que tener mucho coraje para animarse a hacer algo que si me queda feo no me importe, ¿sí? Porque yo lo que estoy queriendo es que se comunique. Estoy tratando de hacer un dibujo no bello, sino un dibujo inteligente. Cuesta mucho, ¿sí?
hay que desarmarse, ¿sí?, de esta cuestión de querer quedar bien, de que sea aceptado. El dibujo va a ser aceptado igual, ¿sí? Se tiene que entender, es lo que pedimos, ¿sí? A la mayoría le ha costado mucho, los poquitos que lo hicieron, traten de ir terminando, los poquitos que lo hicieron le costó mucho, hicieron un dibujo naturalista, un dibujo, y se dieron cuenta que no iba. Algunos hicieron un cubo por la palabra cubismo, pero no va, eso tampoco. O sea, lo que tenemos que hacer es que sea un prisma, objetos que se le vean más caras de las posibles, ¿sí? De las que uno puede ver desde la mirada central del Renacimiento. Así que hay que animarse a poder representar de esa manera como venimos explicando en el anterior video. Y la última mención que quería hacer, bueno, agregar el tema de las sombras. Fíjense, yo acá tengo las dibujo acá, dibujo una sombra, también agregué este dibujito de las vetas que están acá de la madera. Acuérdense que el cubismo usa los tornillos del cuchillo de acá, ¿sí? El cubismo, si este fuese un paquete de manteca, yo agregaría acá la marca, ¿sí? La escribiría, incluso usa mucho texto también. Agrego la textura del agua, que después se va a ver o del café o lo que sea, ¿sí? Que después se va a ver. Digo, esos elementos secundarios para el cubismo son muy importantes porque dan información que hacen que la forma sea más comunicable. Lo otro que omití en el anterior video es mencionar a nuestro gran cubista, que es Emilio Pettoruti, que va a traer el cubismo en 1924. Dijimos que aparece en 1907 en Europa con Las señoritas de Aviñón, el cubismo como ruptura, ¿sí? Y un gran libro que era lo que quería así recomendar, que es un libro autobiográfico, que se consigue, todavía es un libro bastante económico, salía 300 pesos nada más, es una edición del 60, del 70, pero está nuevito, o sea, lo venden, es una impresión vieja, pero lo venden como algo nuevo. Realmente una muy buena narración en primera persona autobiográfico de sus vivencias desde su etapa formativa y de las desventuras que tiene un artista en Argentina y las grandes dificultades, a pesar de haber sido un artista reconocido, aceptado, fue nombrado director del Museo de La Plata, pero con millones de obstáculos, ¿sí? Está como todo lo que tiene que ver con las artes visuales, lamentablemente, y cada vez más, ¿sí? Y más en esa época en la que estábamos hablando. Es interesante, el que pueda tratar de conseguirlo, cuando podamos empezar a volver a movernos, si van a Capital, se consiguen varias librerías y no es costoso. Y es algo que recomiendo porque es un libro interesante, ¿sí? Así que bueno, esa fundamentalmente va a ser la consigna, va a ser pintar el dibujo cubista con una estructura de valor independiente de la forma. Ese es el concepto que estamos hablando. En cuarto año me preguntaban si este concepto de estructura de valor lo estoy usando porque yo sé que es algo extraño. Lo que sí decimos es que es un concepto de estructura de valor que no niega lo anteriormente por ustedes aprendido con otros profes, ¿sí? no lo niega, al contrario, es posible incluirlo y nos da la posibilidad de verbalizar y por lo tanto transmitir un contenido muy complejo. Ya no hablamos de luz ni de sombra porque esto no me da luz, esto no tiene sombra y aunque a ustedes les parezca mentira son conceptos con una verbalización ambigua, equívoca, que termina generando dificultades de comprensión en el estudiante y en uno mismo también. Si uno cree realmente, no, porque la luz y qué sé yo, y no puede salir de eso. Acá hablamos de valor, de diferencia, claridad y oscuridad, ¿sí? Es importante este concepto que lo hemos visto cuando yo hice esa breve suplencia, pero que es un concepto que está débil todavía en nosotros porque no lo podemos instalar fuertemente. Lo vamos a ir trabajando todo el año que viene y vuelvo a decir que no es un concepto excluyente de lo que pueden haber aprendido antes, ¿sí? Porque uno, a lo mejor con otros profes dijeron no, pero nos manejamos con escalas y que yo, bueno, pero vimos que en realidad son 4 grandes diferencias, las justificamos y demás, y que en su interior a su vez puede tener otras 4 o 3 grandes diferencias, así que finalmente no se está restringiendo en nada. También vimos que puede haber una determinación hay una determinación entre el tamaño, la distancia de observación y el nivel de contraste, y ahí lo enlazamos también con el concepto de clave de valor. Yo elijo qué clave de valor elijo, ¿sí? Y en función de eso, ¿sí? Tengo casi todo el repertorio que me puede dar el valor en definitiva. Eso es todo. Lo último, si queda tiempo, ¿sí? Breve, contarles esto, que es a mí esto me lo enseñó este docente, un personaje un poco duro para la enseñanza, pero finalmente uno tiene que recordar Osvaldo Atila, ¿sí? Que lo hemos nombrado varias veces, es un poco el que
pudo hacer que yo pueda, y él ponía en palabras con mucha lucidez estos conceptos. Esos son dibujos de él, ¿sí? Fíjense, acá aparece este concepto de un gran dibujante, ¿sí? Este concepto del valor independiente de la forma. El valor rompe la forma, ¿sí? Y no tiene, está disociado, ¿sí? Fíjense, es gran parte del trabajo de él, ¿sí? Y más si me tomo el trabajo de verlo con los ojos entornados, ¿sí? Está esto que está acá, por ejemplo, ¿sí? El valor no tiene nada que ver con el dibujo que está acá, ¿sí? Eso es un poco la propuesta que estamos tomando. A ver si aparece alguno que sea un poquito más claro para ya ir terminando. Acá se ve el mismo más grande, ¿sí? Se ve el mismo trabajo más grande. Es realmente un virtuoso del dibujo. Acá aparecen cabezas y demás. Permite la simultaneidad de imágenes, permite a lo mejor indagar, ver más en detalle algunos elementos. Y aparece rescatado el protagonismo de la línea, y por eso insistíamos tanto de que lo que determina la profundidad, ¿sí? Y esto sí es un prejuicio que hay que tratar de ir superando, no es el valor, no es la sombra, entre comillas, sino que es el contorno. Y lo hemos demostrado con ese esquema que habíamos hecho del prisma, del contorno del prisma, ¿sí? De toda la silueta, y dijimos que el contorno externo tiende a aplanar la forma y que lo que determina volumen, que en este caso no es lo que nos interesa precisamente, son los contornos internos, ¿sí? No el valor, ¿sí? Porque es un prejuicio, creo que lo tiene el 80-90% de las personas, cree que el valor me puede reforzar la visibilidad de esa línea, pero lo que me determina volumen es la línea, y esto tiene que estar en claro cuando nosotros lo transmitamos, cuando nosotros construyamos estos conceptos con los estudiantes. Así que bueno, esto es todo. Traten de terminarlo rápido en el sentido de ir agilizando los tiempos. Viene un poco lento el grupo, así que tratar de ir agilizando los tiempos, entregarlo. Si tienen alguna duda me consultan, ¿sí? Si es indispensable haremos otro encuentro virtual, ¿sí? Porque quiero después ver algo que tiene que ver con cómo podemos representar, dar algún método de representación, ¿sí? de un referente. Así que bueno, nos vemos la próxima.